Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema del 21 de junio que se llama No temas, yo hablaré por ti, que está basado en Éxodo 4 del 1 al 31. Les recomiendo que puedan buscar ese video en la página de Tree of Eternal Life, la iglesia Árbol de Vida Eterna, y, y pueden contextualizarse un poco de lo que estamos viendo. Pero en resumidas cuentas, lo que vimos fue que todas las personas, cuando tenemos que hablar en público, sentimos algo de nervio, ¿cierto? Algunas personas se bloquean, se enredan al hablar, y eso es perfectamente normal cuando uno no ha sido preparado para ello. Pero lo que no era normal era que nos bloqueáramos o que sintiéramos inseguridad cuando queremos hablarle a una persona cercana o conocida acerca de nuestra fe en Jesús. Y recordamos la historia de Moisés, ahí en Éxodo capítulo 4, cuando Dios le dio el encargo de ir a hablar con el pueblo de Israel y decirles que Dios los iba a liberar de la esclavitud de Egipto. Entonces Moisés le responde a Dios que no puede, ¿cierto? Que no le van a creer. Y Dios le dice y le pregunta que qué tiene en la mano. Y Moisés mira y dice la vara con la que él pastorea sus ovejas. Entonces, es un artículo, ¿cierto? Muy rudimentario, sencillo, lo que él sabe utilizar para pastorear y liderar a sus ovejitas. Entonces, asimismo, todos nosotros tenemos diferentes talentos, actitudes, dones que Dios ha puesto en nosotros para que podamos cumplir con las misiones que Él le encarga a cada uno. Entonces habíamos visto que los talentos son una condición natural que vienen muchas veces por la genética y están regulados por el medio ambiente, porque depende de que si tú creces en un ambiente en el que te permite crecer y desarrollar tu talento, pues vas a lograr potencializarlo, ¿verdad? Pero también está la voluntad de Dios, porque Él pone en cada uno talentos especiales para que nos complementemos y juntos hagamos la obra que Él quiere. Los dones, en cambio, vimos que era una manifestación especial del Espíritu Santo toda vez que la persona se ha arrepentido de sus pecados, le ha entregado su vida a Cristo y le quiere servir. Entonces Dios pone en cada persona unos dones específicos para hacer una labor que Él manda. Entonces también tenemos conocimientos adquiridos a través del estudio, de la experiencia, de los testimonios de otras personas. Tenemos recursos externos como lugares, objetos, herramientas como el internet para aprender e investigar, pero sobre todo la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo para que digamos realmente lo que Él necesita que digamos. También veíamos en 1 Corintios 12 que los dones los da el Espíritu Santo y asimismo las funciones, todo lo hace el Señor. De diferentes maneras, en diferentes personas, pero todo lo hace un mismo Espíritu. Y que están hechos para ayudar a los demás, ¿cierto? Están hechos para edificar la iglesia. Eso en resumidas cuentas, y que sobre todo lo más importante es que Pablo insistía en 1 Corintios 12 que anheláramos los mejores dones, pero que lo más importante de todo es el amor. Porque podemos tener muchos dones especiales y podemos hacer grandes cosas, pero si nuestra motivación es incorrecta, si nuestra motivación no es el amor y la misericordia por los demás y el anhelo de que las personas conozcan y tengan una relación verdadera con Dios, vamos a ser como instrumentos que suenan desafinados, como címbalos que retiñen, dice la palabra. Entonces vamos a continuar, el resto lo pueden ver en la prédica del 21 de junio, y hoy vamos a continuar con la historia de Moisés. Vamos a ver qué nos dice. Aquí está. En Éxodo 4:10 dice: Entonces Moisés le dijo al Señor: Ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Y es que soy muy lento para hablar, y mi lengua es muy torpe. Yo no sé cuántos de ustedes, al igual que yo, muchas veces nos hemos sentido que no tenemos las condiciones específicas para hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Muchos dirán: no, yo no me he preparado, yo no conozco la palabra, yo no entiendo bien eso, soy muy introvertido, ¿cierto?
En mi caso, por ejemplo, sucede que muchas personas sufren porque cuando hablamos por teléfono, yo hablo normalmente en letra cursiva. Se me enreda, hablo muy rápido y muy enredado. Pero cuando uno dispone su corazón al Señor para decir lo que Él quiere decir, Él hace que podamos articular mejor, que entonemos, que digamos las cosas con el orden y la claridad que Él necesita. Así que no hay necesidad de ponerle excusas a Dios, porque Él sabe cómo somos cada uno de nosotros y nos va a ayudar. Vamos a verlo. Por ejemplo, en Éxodo 4:11 dice: pero el Señor le respondió: ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Así que anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Así que Dios te conoce, así como dice acá, ¿quién hizo al mudo y al sordo? Dios, ¿cierto? Con un propósito específico. Muchos pensarán que es por castigo y no. Dios tiene propósitos específicos con la manera que Él nos hizo. Su palabra dice que Él nos pensó y nos diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y Él conoce exactamente cómo tú y yo estamos diseñados. Cómo es nuestro cabello, cómo iba a ser nuestras pupilas, nuestro color de piel, el timbre de nuestra voz, cada uno de nuestros dones y talentos. Él ya los tenía planeados. Entonces no nos preocupemos ni pongamos esto como excusa, porque Él lo va a usar. Él se glorifica en nuestras debilidades. ¿Ok? Así que hagámosle caso a Dios. Él dice: yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. En Éxodo 4, del versículo 13 al 17, dice: y Moisés dijo: ay, Señor, por favor, envía a quien tienes que enviar. En otras versiones dice: envía a otra persona. Y luego dice: entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y sé que él habla bien? Pues él saldrá a recibirte y al verte su corazón se alegrará. Así que no le pidamos a Dios que mande a otra persona. Muchos seguramente haremos eso. Dios nos encarga algunas tareas especiales, unas sencillas, otras tal vez complejas, pero si Él nos envía es porque confía en nosotros, porque sabe que lo podemos hacer. Además que no somos nosotros, es Él el que lo va a hacer. Nosotros solamente somos un instrumento. Así que, por favor, no hagamos enojar al Señor. No nos resistamos a su voluntad. Porque además, así como le dijo a Moisés, dijo: yo conozco a tu hermano Aarón y él habla bien y él saldrá a recibirte. Dios va a poner las personas específicas, las personas adecuadas al lado tuyo para que te ayuden a cumplir el propósito. Esas personas tendrán tal vez las habilidades que tú no tengas, pero juntos todos nos vamos a complementar para hacer lo que el Señor desea. Y más adelante dice: tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Así, él hablará con el pueblo por ti, como si tú mismo hablaras, y tú hablarás con él como si yo hablara. Esto ahora lo vemos de otra manera. Ahora es el Espíritu Santo el que nos habla a nosotros. El Espíritu Santo está haciendo las veces de Moisés. Así que Dios hablará al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te hablará a ti, para que tú le hables al pueblo o a una persona específica, a la que Dios quiera tocar el corazón y sanarle, y que se conozca. Marcos 13, versículo 11 dice: no se preocupen por lo que deben decir, le dijo Jesús a sus discípulos, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Así que no nos preocupemos. A veces planeamos mucho lo que queremos decirle a una persona, a un amigo, un familiar, por dónde le llego. Y la verdad es que tenemos que meternos con Dios, dejar que Él nos llene de su amor, estar muy alineados y permitir que Él sea el que hable, porque Él conoce el corazón de esa persona y lo que necesita escuchar. Así que solamente seamos instrumentos, seamos como un micrófono que Él quiere utilizar para que otros lo escuchen. Y además, mira, en Éxodo 4:17 dice: y con la vara que tienes en la mano,
harás las señales. Así que yo te pregunto hoy, y Dios te pregunta, ¿cuál es la vara que tú tienes en la mano? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? ¿Cuáles son tus experiencias? Tus anécdotas que puedas utilizar para hablarle a otra persona de Dios, para que esa persona escuche el mensaje de esperanza que tanto necesita su corazón. Búscalo, busca en tu interior. Habla con Dios. Toma tiempos de calidad con Él. Lee su palabra. Él te revelará lo que necesitas saber para hablar con la persona y que esa persona escuche. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aquí en Éxodo 4:21, pueden buscarlo, pueden poner pausa incluso si no alcanzan, pausa y cuando lo encuentren, continúen. El Señor le había dicho a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Así que vemos aquí que Dios nos dice, haz las maravillas que yo pondré en tu mano. Pero dice él, yo endureceré su corazón. Cuando vayamos muchas veces a hablar la palabra de Dios, se pueden presentar resistencias, ¿cierto? Unas luchas que muchas veces son espirituales. En este caso, por ejemplo, Dios dijo, yo endureceré el corazón del faraón, ¿verdad? Porque tenía un propósito. Y él, ¿cuántas veces fue Moisés a hablar con el faraón? Mínimo fue 10 veces, ¿cierto? Porque fueron 10 plagas que Dios tuvo que enviar para que faraón dejara ir al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero asimismo muchas veces vamos a encontrar resistencias, a veces de la persona a la que estamos hablando, a veces va a pasar que se escuchan ruidos, hay problemas, se presenta una discusión, el clima no permite, o ibas a tener una cita con esa persona para hablarle y algo sucedió. Vas a encontrar muchos impedimentos a veces para poder dar el mensaje que Dios te puso en el corazón. Pero de ahí la importancia de mantener una constante oración con Dios. Antes de hablar con la persona, orar, para que Dios te diga exactamente lo que tienes que decir y para preparar el terreno. Muchos saben que cuando se va a hablar la palabra de Dios o cuando hay que hacer algo especial, es como una sala de cirugía, ¿verdad? Una persona, un cirujano, no llega a donde está el paciente acostado, recién llega de la calle sin lavarse las manos, deja su celular y sus llaves y se va a cortar de una vez. No, ¿cierto? Un cirujano se lava muy bien las manos, se desinfecta, se pone su atuendo, ¿cierto? Hay muchas cosas que se preparan para poder hacer una cirugía de manera que la persona que está siendo operada no corra riesgo. Asimismo, en el mundo espiritual es importante orar para preparar el ambiente, para preparar tu propio corazón y pedirle a Dios que disponga el corazón de la otra persona para recibir su palabra. Asimismo, hay que orar durante el momento en el que estás hablando para que tú puedas escuchar la voz de Dios y también escuchar a la persona para que esa persona se pueda desahogar, pueda abrir su corazón y contar lo que realmente le está pasando. Y en su palabra muchas veces también dice, ¿no?, que es mejor ser lento al hablar, pero ávido para oír, ¿cierto? A veces la persona lo que necesita es desahogarse, abrir su corazón y soltar las cargas que tiene allí. Entonces, permítele que la persona abra y mientras tanto tú oras por ese corazón y oras para que Dios te diga qué tienes que decir. Y después de que hables con la persona, también volver a orar para que lo que se le dijo, Dios le recuerde. El Espíritu Santo le esté recordando el mensaje de esperanza que tú le diste. Y orando para que el proceso de Dios llegue a buen término, ¿cierto? Continuemos. Dice en Éxodo 4:21, 24 al 26, dice, ya en el camino sucedió que en una posada el Señor le salió al encuentro de Moisés. Listo, Moisés dijo, ok, voy a hacer lo que Dios dice, cogió su vara, alistó a su familia y se fue a hacer la voluntad de Dios, se fue para Egipto a sacar al pueblo. Y estando en una posada, en un hotel, digamos, de camino, resulta que el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Lo pueden creer? Justo cuando ya Moisés se dispuso y fue a hacer la voluntad de Dios, quiso matarlo. Miren lo que dice. Pero Séfora
tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a su hijo. Luego lo arrojó a los pies y dijo: a decir verdad, tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces el Señor dejó ir a Moisés, pero ella dijo: esposo de sangre por causa de la circuncisión. Dado que Moisés había crecido en Egipto y seguramente no conocía o no había hecho mucho de los rituales, de las costumbres y ordenanzas que Dios había dejado para su pueblo, la circuncisión era uno de los mandamientos o la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y como Moisés fue muy chiquito, llevaba ya su hijo Gerson, seguramente no había estado circuncidado porque él estuvo en Egipto y luego salió huyendo para el desierto a Madián durante 40 años, así que su hijo no estaba circuncidado. Él de golpe no era consciente de eso, pero había una inhabilidad, había una ilegalidad en su vida. Entonces, menos mal la esposa fue muy astuta y dijo: ¿qué está pasando aquí? Y dijo: uy, caramba, aquí falta algo, hay algo que no está bien delante de Dios, y rápido hizo lo que tenía que hacer, circuncidó a su hijo. Hoy en día sabemos claramente que hay muchas cosas que el Señor ya no pide, como es la circuncisión, pero Él quiere la circuncisión de nuestro corazón, ¿cierto? ¿Qué es la circuncisión? Esas impurezas, esas cosas que no están bien delante de Dios. Vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38. Al oír esto, al oír el mensaje de Jesús, de su vida, su muerte y su resurrección, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a que nos revisemos profundamente qué hay en nuestra mente, qué pensamientos hay impuros, qué hay en nuestro corazón, qué emociones están endurecidas, contaminadas, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere, que revisemos y cortemos con todas aquellas cosas que nos pueden alejar de Dios, que no nos dejan en paz, que están manchando esa vestidura blanca que Dios quiere que tengamos de santidad. Hace poco se presentó una pequeña discusión en un devocional que tenemos en familia y decían que no, que era muy difícil, que nadie es santo sino solo Dios y que eso, ¿para qué? Luchar por la santidad. Pero Dios dijo: sean santos como yo soy santo. Sí, obviamente, ser santo como Jesús o santo como Dios, vaya, eso es un estándar muy alto, pero no imposible, porque tenemos al Espíritu Santo y Él nos va, dice su palabra, que Él nos va santificando día tras día hasta que venga Jesús nuevamente. Así que ánimo, hay que esforzarnos por buscar realmente la santidad día tras día. Es lo que Dios quiere. Entonces, por eso dijo Él: arrepiéntanse. Lo primero, cuando uno escucha el mensaje de salvación y el nombre de Jesús lo recibes en tu corazón, es arrepentirse de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Qué más nos pidió ahí después? Dijo: bautícense, ¿cierto? Vamos a Mateo 28, del 19 al 20. Esto es una orden de Jesús. Él le dijo a sus discípulos: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así que el bautismo es una ordenanza. Ahorita sin duda pues es un poco difícil por lo que estamos en este momento de aislamiento, pero tan pronto se pueda, tan pronto Dios permita que se abran nuevamente las puertas, toma la decisión de hacer ese curso especial en el que tú tienes conciencia de por qué se hace y bautízate en el nombre del Señor. Otras discusiones que se presentan mucho es: bueno, es que el bautismo a mí me bautizaron cuando era bebé, en tal parte o en tal otra. Mira, tienes que tener claro que el bautismo se hace cuando una persona es consciente de sus decisiones, cuando una persona es consciente de lo que ha hecho bien y de lo que no ha hecho bien.
y recibe en su corazón a Jesús y desea como un símbolo y también como obediencia a ese mandamiento, sumergirse en las aguas que representan al Espíritu Santo, en el cual es limpio de todo pecado y sale a una nueva vida con Cristo. ¿Ok? Entonces es importante. ¿Qué otra cosa nos pide? Primera de Corintios 7:2 dice: pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Eso lo dice Pablo ahí en Corintios 7, inspirado por el Espíritu Santo. Y él decía, ustedes saben que en la relación de pareja se presentan conflictos, hay luchas, no es fácil, pero es una relación que nos ayuda a crecer espiritualmente mucho, es una gran bendición. Y Pablo decía, los que puedan y así determinen, sería muy bueno que se quedaran solteros para evitarles algunos dolores de cabeza que se viven en la relación de pareja. Pero si, dice el versículo 9, pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión. Así que una vez, me acuerdo, una prédica de un pastor famoso decía que para saber quién tenía el don de continencia, eso quiere decir las personas que no tienen deseo sexual, decía, si tú quieres saber si tienes o no tienes ese don de continencia, es muy sencillo. Tú solamente te imaginas a la persona, sea un hombre, si es un hombre, pues imagínese a la mujer más hermosa, la más espectacular, la que tiene el mejor comportamiento, la más maravillosa para él. Y si es una mujer, pues el hombre maravilloso que ella anhela. Y si ponen al lado un cactus y no notan la menor diferencia, entonces porque usted tiene el don de continencia. Si no, hermano, nada. A usted le gusta la mujer, hombre, a usted le gustan las mujeres, mujeres, a usted le gusta el hombre, nada. Solamente prepare su corazón, guárdese para esa persona especial y cuando tenga una muy buena amistad, que dure un buen tiempo para que conozcas muy bien a esa persona adecuada, después puedes entablar una relación de noviazgo, que es una relación con propósito de matrimonio, y tómate una buena consejería. Si tú en este momento estás viviendo en unión libre o tienes un noviazgo muy bonito que tú valoras y es la persona con la que quieres compartir el resto de tu vida, es un buen momento para que te contactes con tus pastores. Los pastores Felipe y Esmeralda están muy dispuestos y tienen una experiencia maravillosa en asesoría de parejas para que tomes desde ya un buen curso prematrimonial y te prepares para ese momento especial en el que tú le vas a entregar tu relación a Dios, y te aseguro que Dios bendecirá esa unión, te lo aseguro. Es algo que te estás perdiendo si no lo has hecho. Miren lo que dice Mateo 19 del 4 al 6. Él les respondió: ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Así que aquí nos confirma la palabra. Lo que Dios diseñó es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Ok? Y una vez que se unen, son un solo ser. Dios no diseñó la relación para estarse separando. De ahí la importancia. Que sepamos que la unión libre no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque es una relación que tiende a no tener un compromiso serio. La persona, cuando venga una dificultad, un momento crítico, va a tender a decir, bueno, igual, nada, pues cada uno sigue su camino. No es lo que Dios diseñó, no es lo que Dios quiere. Así que te animo a seguir eso. Y mira lo que dice también en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice: tengan todos en muy alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces ahí lo tienes, Dios lo confirma. Él valora mucho el matrimonio. Cuídate mucho, cuida a tu esposo, cuida a tu esposa. Guarden su mente de lo que ven por ahí en televisión, de lo que vemos en el internet. Guárdense de conversaciones que no convienen, de oír consejos que no edifican, que no te ayudan a unir, a salvar tu matrimonio. Y cuídense del adulterio, cuídense de las inmoralidades sexuales, porque en esta cultura en la que vivimos, todo es válido, ¿verdad? Esa es la lucha y la bandera de colores que quieren
inyectar, ¿cierto? Unas ideologías que distraen, que confunden. Entonces, Dios es claro, Él ama el matrimonio entre hombre y mujer, ama la fidelidad, Él valora, ¿viste? Que te cuides y te guardes para la pareja especial que Dios tiene para ti. En Éxodo 4:31 dice: y el pueblo creyó, y al escuchar que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Este es el propósito por el cual Dios quiere que tú le conozcas realmente, mantengas una relación muy especial con Él y le permitas ser un instrumento, que tú seas su instrumento para hablar y llevar su mensaje. Porque cuando las personas escuchen la verdad que está en Cristo Jesús, cuando escuchen ese mensaje de esperanza y de salvación, podrán creer en Él y se alegrarán al saber que Dios ve la aflicción, ve sus luchas y sus dificultades y que viene a salvarlos, que viene a ayudarles, que les quiere bendecir y lo van a adorar. Glorificar el nombre de Dios es el objetivo de que permitamos que Dios hable a través nuestro. Y además, mire lo que pasa cuando hacemos esto. Acompáñenme a Hechos, capítulo 2, versículos 40 al 42. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. ¿Quién? Los apóstoles, ¿cierto? Con muchas palabras les hablaba y los animaba. Es lo que Dios quiere que hagamos, que sigamos hablando a las personas y les animemos a buscar a Dios, les animemos a cuidarse, a alejarse de los malos caminos y andar rectamente con Dios. Y les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. ¿Ven? Mucha gente está humanizando el evangelio, ¿cierto? Estamos mezclando filosofías extrañas con el evangelio para que sean más aceptables a Dios. Miren, la palabra de Dios es perfecta, es suficiente. Y Jesús dijo: ni una palabra, ni una coma, ni un punto van a dejar de cumplirse. Y hay del que le quite o le ponga a la palabra. Entonces, Él es suficiente, su palabra es perfecta y su palabra es la que la persona necesita escuchar. ¿Oíste? Entonces dice: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles, en el mutuo compañerismo y en el partimiento del pan y las oraciones. Eso es lo que sucede cuando las personas escuchan el mensaje, lo creen, se convierten realmente al camino de Jesús y empiezan a vivir una vida nueva con Él. ¿Qué quieren hacer? Caminan de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles que encuentras tanto en los evangelios y ahí en adelante, y confirman toda la palabra de Dios. Comparten todo, viven un mutuo compañerismo, se preocupan unos por otros, oran unos por otros, se ayudan unos a otros, no se juzgan, no se rechazan, no se aíslan, se abrazan, se perdonan, se restauran, ¿cierto? Porque así como Jesús nos aceptó a nosotros y nos levantó, así quiere Él que hagamos nosotros con los demás. En el partimiento del pan, que es esa ceremonia especial que Jesús pidió que partiésemos el pan y tomáramos el vino, recordando su muerte y su resurrección y su próxima venida. Él va a volver. Él no ha vuelto aún, va a volver. Y en las oraciones, continua oración. En Hechos 4, 32 y 33 dice: todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué pasaba? Pues que la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Eso es lo que Dios quiere que vivamos nuevamente, ese mutuo compañerismo. Y Romanos 1:16 confirma todo lo que estamos diciendo. Y es que Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar de los judíos y también de los que no lo son, en ese tiempo los que eran judíos. Así que yo te animo
Y me animo a mí mismo a que no nos avergoncemos del Evangelio, no nos avergoncemos del nombre de Jesús, no nos avergoncemos de contarle a otras personas lo que ha hecho en nuestra vida. Y te aseguro que con lo que tú tienes en tu mano, sean tus dones, tus talentos, tus experiencias, lo que Dios te ha enseñado, con eso Dios va a hacer cosas maravillosas y va a llevar a las personas a una verdadera relación con Él. Así que, bueno, eso es lo que quería compartirles. Les animo a que estemos en constante oración y vamos a orar juntos, ¿vale? En este momento les pido que cierren sus ojos, se olviden de lo que pasa a su alrededor y le digan al Señor, todos aquellos ustedes que tal vez escuchan por primera vez este mensaje o ya lo han escuchado, pero no le han hecho una oración, una manifestación verbal a Dios de entregarle su vida, díganle junto conmigo: Señor, yo reconozco que soy pecador, que he cometido cosas que no te agradan y me arrepiento de eso. Me quiero alejar de todas esas cosas que me alejan de ti. Y hoy yo reconozco en mi corazón y con mi boca, aquí en voz alta, yo declaro que Jesús es el Hijo de Dios y yo lo reconozco como mi Señor y Salvador. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y envía tu Espíritu Santo para que me enseñe a vivir esta palabra que tú me enseñas y la que está registrada en tu Biblia. Para vivir como un verdadero hijo de Dios y hacer tu voluntad y que tú me puedas usar, Señor, como me enseñaste en esta palabra, como Moisés y como tantos hijos tuyos, Señor, que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus falencias, se dispusieron de corazón para hacer tu voluntad. Señor, déjanos conocer y fortalecer nuestros dones y talentos. Ayúdanos, por favor, a tener el valor de ir a hablar las palabras que tú pongas en nuestro corazón a la persona que lo necesita. Y úsanos, Señor, como tu instrumento para extender tu reino y tu palabra en esta tierra. Padre, te damos gracias en esta noche por esta palabra. Te agradezco por cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Y te pido que nos ayudes a estar preparados, Señor, y dispuestos para ese momento en que tú quieres que seamos que nos dejemos usar por ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por escucharnos. Les recomiendo cada una de las prédicas que están publicadas en el canal de Triunfo Eternal Life. Y muy especialmente, muy fuertemente agarrados del Señor, leyendo su palabra, disfrutando de su presencia, adorándole y haciendo su voluntad en cada cosa que hagas en el día. ¿Ok? Chao.